Buen día chicos, ¿cómo andan? Para los que estaban escribiendo en el chat, no estaba hablando, ¿sí? Eh, Solamente que todas las clases espero unos minutitos a ver si se conecta un poco más de gente, porque sé que hay algunos trabajando y justo salen como a las 6 menos y algo, así que espero un tiempito, ¿sí? Siempre suelo esperar como hasta las y cuarto, hoy día por excepción, espero un poquito más. Ya a partir de las clases que vienen, si veo que a las y 10 ya no se conecta más gente, pues ya vamos a arrancar directamente, ¿sí? Así que bueno, ahora les voy a presentar la diapositiva que vamos a ver hoy. Es un tema nuevo, como todas las clases. Mientras tanto, preguntarles si pudieron hacer algún cuestionario, si tuvieron alguna duda, ¿bien? Respecto de la clase anterior, etcétera, etcétera. Nada, entonces, ¿todo bien? Buenísimo. Bien. Lo que están viendo en pantalla en este momento es la diapositiva de la unidad número 3. Bien. En la unidad número 3 nosotros hasta ahora hemos estado viendo, antes que nada, preguntarles una cosita, ¿se me está escuchando bien? Porque he estado teniendo unos problemas con el micrófono y no sé si están dando bien o no. Buenísimo, buenísimo, genial. No, les pregunto porque he estado andando, se ve que tengo algunos problemas con el controlador del micrófono de la computadora, que se me baja el volumen solo, se me sube el solo, así que si ustedes me empiezan a escuchar medio mal, avísenme, ¿sí? No hablo de cortado, sino de volumen bajo. Avísenme. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a ver la unidad número 3, ¿sí? Hasta ahora hemos visto en la unidad número 1 prácticamente muy poco. Solamente estuvimos viendo una pequeña introducción, les expliqué más o menos los temas que íbamos a ver en todo el cursado y después estuvimos hablando un poquito de las rocas en donde se encuentra el petróleo, cómo se forma, ¿bien? Algunas propiedades de la roca que son muy importantes. Y después vimos los métodos exploratorios. Y en la unidad número 2, que fue que la terminamos de ver la semana anterior, es una unidad un poquito larga, así que la tuvimos que dividir en dos clases. Y estuvimos comentando, ¿sí?, algunas cositas referidas a la perforación. Más que nada estuvimos centrándonos en la parte de los equipos de perforación y cómo estos equipos, digamos, trabajan, cuáles son sus herramientas y básicamente sus partes constitutivas o las partes que conforman el equipo. Dentro de estos sistemas, que eran 5, solo vimos 4 y el número 5 lo vamos a ver dentro de un par de clases, ¿sí? Dentro de unas 3 4 clases. Pero hoy día vamos a hablar de la unidad número 3, que hace referencia a la intubación, ¿sí? Si ustedes, espero que recuerden, la semana pasada, cuando hablamos de lodos, ¿sí?, en la parte de circulación de lodos y demás, estuvimos hablando que una de las funciones principales del lodo, recuerden, era sostenerme el pozo. Es decir, yo tengo un pozo que voy a estar perforando y que se va a mantener abierto el pozo gracias a que tiene algo que lo sostiene. Ese algo, durante la perforación, es el lodo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el lodo de perforación? No se ocupa una vez que se termina la perforación, ¿sí? Es decir, yo termino de hacer el pozo, me tengo que ir, ¿y qué hago? No le puedo dejar el pozo lleno de lodo porque después va a empezar a producir petróleo, ¿sí? A ver, queda lleno de lodo, esto ya lo vamos a ver bien en producción 1. Y se lo tengo que sacar para después, digamos, poder ponerlo a producir. El tema es que el fluido de producción, que es petróleo, agua y varias otras cosas, que vamos a ver más adelante, no me sostiene las paredes del pozo, por lo tanto, si yo le quito el lodo y empiezo a sacar petróleo, el pozo va a tender a desmoronarse, sí o sí.
¿Cómo soluciono yo este inconveniente? Simple, entubo el pozo, es decir, coloco un caño que me sirva de sostén a las paredes del pozo. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día, la maniobra de entubación de pozo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, recordando un poquito lo que dijimos y añadiendo un par de cosas. ¿Por qué entubamos el pozo? Primero que nada, fíjense, acá está. Ahora se los marco, que es lo que estábamos hablando. Esta segunda función que he puesto allí. Contención e integridad del pozo. Es decir, el lodo a mí me permite, el lodo no, perdón, el entubado, el caño, me permite sostener el pozo y evitar que se desmorone o se caiga. ¿Sí? Esa es una de las funciones principales de la cañería. Además, evita que cuando yo esté produciendo el petróleo que voy a estar sacando del pozo entre en contacto con el resto de las rocas. Porque yo no quiero que el petróleo cuando lo estoy sacando entre en contacto con las demás rocas por dos razones. La primera, contaminación. ¿Sí? El petróleo es un fluido muy contaminante y cuando entra en contacto con otra roca automáticamente tiende a penetrarla y obviamente la empieza a contaminar. Si es una roca muy subterránea y no hay mucho problema. Aún así aparece el segundo problema y es que estoy perdiendo petróleo. El petróleo que ingresa a una roca, yo por lo general no lo puedo sacar, queda ahí en esa roca. Es decir, básicamente si no tuviese una cañería, las rocas me empiezan a robar petróleo y tenemos dos problemas. Primero, que tengo disminución en la producción y segundo, que tengo contaminación de estas rocas. ¿Sí? Lo que nos lleva a la tercera y una de las más importantes funciones del entubado y es aislar la zona de los acuíferos naturales. Yo no sé de qué provincia sean ustedes, pero yo soy de la provincia de Mendoza. Eh, para el que no lo sepa o no esté familiarizado, Mendoza es una provincia bastante seca. ¿Sí? Básicamente vivimos en un oasis que consiste, digamos, en una zona de mucha hidratación y mucha agua, pero fuera de esa zona no hay nada, está seco, es un desierto. Entonces, el agua es de vital importancia, sí, el agua es un recurso muy importante en la provincia. Entonces, acá, por ley, se exige la protección de los acuíferos a las empresas petroleras. Sé que en otras provincias no la exigen porque no tienen riesgo hídrico. Aún así, sería conveniente siempre proteger los acuíferos naturales o acuíferos de agua dulce. Porque en caso de no hacerlo y que se contamine alguno de los acuíferos, recuperarlo, es decir, traerlo a la vida nuevamente, es imposible prácticamente. Es súper difícil quitarle la contaminación a un acuífero natural. Por eso que siempre conviene prevenir. Bien, hasta acá me van siguiendo, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? Bien, recuerden, les comento como siempre, que pueden consultarme si tienen alguna duda. O sea, yo les voy a preguntar, ¿tienen dudas? Si ustedes tienen dudas, en vez de escribirlas, pueden habilitarse el micrófono, la preguntan y te vuelven a deshabilitar eh, para que sea más rápido. A ver, pueden escribirlo si no tienen ganas de hablar, no hay problema. Pero ralentizo un poquito la clase, si no les molesta, no hay problema. Bien, entonces, ya hablamos del entubado del pozo. Buenísimo. Ahora les voy a hablar con qué se entuba un pozo. El pozo se entuba con un casing. Esa es la palabra. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de casing, hacemos referencia a un caño
que es sí o sí de 4,5 pulgadas de diámetro para arriba. Acá vamos a hablar, eh, van a tener que acostumbrarse lamentablemente a que la gran mayoría de medidas que nosotros vamos a hablar en el curso son medidas del sistema inglés. Es decir, vamos a hablar en pulgadas, vamos a hablar en pies, vamos a hablar en PSI, que significa libra por pulgada cuadrada. Vamos a hablar del peso como libra, en vez de como kilo, ¿se entiende? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el diámetro de un casing es como mínimo 4 pulgadas y media y de ahí para arriba, ¿sí? Hay de 5, 5 y media, 5, 7 octavos creo, pues 6 y así sucesivamente. 7, 9, 5 octavos, seguimos, 12, 13, ¿sí? 11 y medio. Hay un montón de medidas de casing, ¿bien? Pero siempre de 4 pulgadas y media para arriba. Si yo tengo un caño de 4 pulgadas, ¿es casing? No, no es casing, ¿sí? Los caños de 4 pulgadas para abajo se llaman tubing, no casing, ¿bien? Y ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque el casing es el caño para entubar, mientras que el tubing es el caño para producir petróleo, que eso lo vamos a ver en producción 1, dentro de unas 4 o 5 semanas. Así que hay que tener bien en cuenta esto de las medidas. ¿Cómo le mido el diámetro al casing? Porque el casing tiene dos diámetros, si lo alcanzan a ver. Vamos a tratar de hacer el dibujito. Yo tengo el casing por afuera. Bien. Supongamos que eso es un círculo, ¿sí? Disculpen, pero con el mouse es imposible. ¿Sí? Y tengo, obviamente, o sea, el casing por afuera y el casing por adentro. Cuando yo digo diámetro del casing, ¿a qué diámetro me refiero? Siempre me refiero al diámetro externo del casing, ¿sí? Esto es importante. Los casings se clasifican en función de su diámetro externo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahora les voy a explicar un poquito cómo se llaman o cómo se nombran, qué nombre se les da a los casings. En primer lugar, obviamente, la palabra casing, porque es un casing. Fíjense ahí en el nombrecito que tienen escrito, ahora se los voy a empezar a marcar. Casing. ¿Por qué? Porque es un casing, obviamente. ¿Sí? De 7 pulgadas. ¿Bien? 7 pulgadas. Ese es el primer valor que nos da ya información del casing. Un casing de 7 pulgadas, es decir, que por afuera su diámetro externo es de 7 pulgadas. Después tenemos un libraje de 26 libras por pie. Esas son las ppf, significa pound per feet. ¿Sí? Pound per feet en inglés es libra por pie. ¿Ven? El libraje, ¿es esto que ven acá? En un minuto, se me ha perdido. Significa que, a ver, este casing de 7 pulgadas pesa 26 libras por pie. ¿Qué significa esto? Que por cada pie de longitud, es decir, de largo, de acá hasta acá, supongamos que tenemos un pie, si yo cortara ese pedacito de casing y lo peso en una balanza, me mediría 26 libras. ¿Vienen casing de mayor o menor libraje que se llama? Sí, vienen. Vienen, por ejemplo, podríamos tener un casing de 7 pulgadas y 32 libras pie, un casing de 7 pulgadas y de 20 libras pie. ¿Bien? ¿Qué significa que tenga mayor o menor libraje? Fácil. Mientras mayor libraje tenga el casing, más grande es el espesor de su pared. Por lo tanto, más chico va a ser su diámetro interno, porque el diámetro externo siempre es el mismo. Si estamos hablando de un casing de 7 pulgadas. No es lo mismo hablar de un casing de 7 pulgadas que de un casing de 12 pulgadas. ¿Sí? Ahí sí van a tener diámetros externos distintos, por supuesto. Pero para un mismo casing, es decir, de un mismo diámetro externo, su libraje puede cambiar. Al cambiar el libraje, cambia el espesor de pared. Pero como su diámetro externo se mantiene constante, su diámetro interno es el que va a tener que disminuir o aumentar. ¿Bien?
¿Eso se entendió? Gente, buenísimo, Sí, profe. buenísimo, buenísimo. Bien, el tema es, ¿por qué yo quiero casing de más libraje o de menos libraje? Bueno, eso va a depender de cuánto peso tengo que aguantar el casing. Los casings se van metiendo uno detrás de otro, ¿sí? Se enroscan uno con el otro. Ahora les voy a explicar un detalle respecto de la rosca, pero se van enroscando como las barras, uno detrás de la otra, y se van metiendo al pozo. Por lo tanto, el casing que queda en la superficie tiene que sostener el peso de todos los que están abajo. Eso quiere decir que mientras más arriba esté o más cerca del pozo esté el casing, necesita mayor resistencia, necesita soportar mayor peso. ¿Cómo lo hace? Fácil. Mientras mayor espesor de pared tenga, ¿sí? mayor, eh, mientras mayor espesor de pared tenga, mayor resistencia va a tener. Bien. Después tenemos en su nombre el grado del acero, ¿sí? En este caso N80. Eh, el N80 es básicamente el tipo de acero que se ha utilizado, ¿sí? Hay muchos tipos de acero que se pueden utilizar en, en la fabricación de casing. El N80 es uno de los más usados. ¿Sí? El N me da una idea de el tipo de acero con el que ha sido construido. Pueden ser aceros al cromo, aceros al carbono, aceros con níquel, con aluminio, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de acero. Y el 80 me da una idea, si lo multiplico por 1000, de más o menos la capacidad o la resistencia máxima de trabajo que tiene el casing. Es decir, en este caso serían 80.000 PSI. Yo no me puedo pasar de las 80.000 PSI de esfuerzo. Si yo me paso, el casing se va a romper. En los N80 pasa eso. Después tenemos los S110, S120, el N90. Hay muchos tipos de grados de acero. Y ya por último, el tipo de rosca. ¿Bien? Primer detalle curioso, y es que si se fijan en la imagen, el casing no tiene una hembra y un macho para poder conectarse entre sí. Tiene siempre doble macho, que no se alcanza a ver mucho en la imagen, pero tiene una pequeña rosquita ahí que está, digamos, mecanizada en el casing. Estas rocas son machos, es decir, por las dos puntas yo tengo machos. ¿Cómo hago para conectar un macho con otro macho? Simple, tengo que colocar una cupla entre los dos. Entonces el casing, cada vez que se va bajando el pozo, se le tiene que agregar una cupla para poder enroscar el otro casing. Esta cupla puede que venga ya ajustada desde fábrica, ¿sí? Llega al pozo del casing con las cuplas ajustadas. Entonces es como si tuviese una rosca hembra, pero en realidad no la tiene. Que tengan cuidado. Eso es una muy buena manera de poder diferenciar un casing de cualquier otro caño que se va a meter al pozo. Por ejemplo, las barras de sondeo sí tienen rosca macho y rosca hembra. Los portamechas también. ¿Sí? El casing no lo tiene. Entonces es una muy buena diferencia. Los tubings, que lo vamos a ver más adelante, tampoco tienen rosca hembra y rosca macho. Por lo general, hay algunos tubing que sí, pero la gran mayoría no tiene. Entonces, por eso mucha gente se los confunde con los casing. El tema es que por tamaño no son lo mismo. ¿Sí? Y bueno, el tipo de rosca hay muchos tipos. ¿Sí? Tenemos la LTC, la RTC, etcétera, etcétera. Eso depende. Las roscas se clasifican en función de qué separado tengo cada rosca que compone la rosca total, digamos, cada hilo que se llama. La altura de cada hilo, la profundidad de cada valle, es decir, el espacio entre el hilo y la rosca, eh, el ángulo también con el que está diseñado, y todo eso me va a definir el tipo de rosca. Hay muchísimos tipos de rosca. Los más utilizados son la RTC y la LTC. Bien, antes de explicarles un poquitito más el tema de las cañerías, ¿alguna duda?
A ver, ahí hay una duda, esperen que mire. Con el tema de los caños que traen en la foto, no sé si son de 7 pulgadas, creo que son mucho más grandes. Esos caños creo que son de 12, si no me equivoco. ¿Sí? Como digo, vienen de muchas. Les he puesto en el ejemplo un casing de 7 pulgadas, en el nombre, digamos. Pero en la imagen creo que son de 12. ¿Sí? Aún así, tranquilamente podríamos cambiar ahí el 7 por un 12 y podría ser tranquilamente también. Si un casing de 12 pulgadas, tal vez un poco más de libraje, supongamos 32 ppf, N80 LTC. ¿Sí? Todos los casings se clasifican así y se los nombra de esta manera, a todos iguales. Obviamente que cambia el libraje, cambia el grado de acero, el tipo de rosca y el diámetro del casing en función del casing al que le estoy dando el nombre. ¿Bien? No por tener un casing de 12 pulgadas le voy a poner casing 726 en 80 LTC, porque el casing no es de 7, es de 12. ¿Se entiende? Eso se ajusta en función del casing, digamos, que, casing que estoy ahí por nombrar. Bien, me gusta la pregunta acá del compañero que dice, profe, ¿se iría perforando y al mismo tiempo bajando los casing para mantener el pozo? Algo así, algo así. Ahora les voy a comentar. ¿Sí? Ahora con esta imagen que había puesto, les voy a comentar un poquito cómo es la maniobra de perforación antes de avanzar. ¿Sí? ¿Hasta acá ninguna duda? ¿Si podemos ya entrar en esto? Buenísimo. Seguimos. Ahora voy a explicar lo que me acaba de preguntar el compañero. Fíjense en la imagen que tenemos cañerías. Eso es una imagen de un pozo petrolero ya entubado totalmente. Y fíjense que tenemos, ¿sí? Muchas cañerías de distintos colores y que todas forman lo que se conoce como telescopio. ¿Sí? El pozo petrolero es un pozo telescópico. Fíjense que parece un telescopio, un catalejo, como le quieran llamar. ¿Sí? La cosa es que es un telescopio. ¿Por qué? Muy simple. Porque el pozo se perfora, se entuba y se cementa por etapas, como acaba de preguntar el compañero básicamente. ¿Sí? No es que avanzo 10 metros y meto un casing, avanzo otros 10 metros y meto un casing. Eso así no funciona. Pero sí se perfora por etapas. Es decir, perforo la etapa de la cañería guía, suelen ser unos 300, 400 metros, saco, repaso el pozo que se llama, es decir, lo dejo, ¿vieron cuando usted hace un agujero con una mecha y la meten y la sacan como para darle un poquito más de forma correcta y forma un poquito más regular al agujero? Bueno, lo mismo. Se repasa el pozo y una vez que se hizo esto, se saca la sarta de perforación, se entuba el pozo. Y una vez que se entubó el pozo, se cementa el pozo. ¿Qué significa cementar? Bueno, esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero el cemento me sirve básicamente como el pegamento para el casing que se quede pegada a la roca. ¿Bien? Ayuda con la integridad y un montón de cosas que ya vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es eso que les comento. Se perfora, una etapa, que es la guía, por ejemplo, 400, 500 metros, dependiendo de la zona. Se entuba y se cementa. Se deja secar el cemento unas horas, la hora que el fabricante de cemento me diga, y después sigo perforando, pero ahora con un diámetro más chiquito. ¿Por qué? Porque tengo que pasar por adentro del caño que metí. Si vuelvo a perforar con el trépano con el que estaba perforando, voy a romper todo el casing que instalé. No me sirve. Tiene que ser un trépano más chiquito, que pase por adentro del casing. Y sigo perforando. ¿Qué hago? Bueno, hay dos posibilidades. Puedo entubar una cañería intermedia o puedo directamente instalar ya la última cañería e ir hasta la profundidad final. La cosa es que, ahora les voy a explicar bien qué tipos de cañería hay, pero supongamos que tengo que colocar una intermedia, perforo hasta la intermedia, supongamos 1500 metros, ¿sí? Saco, repaso el pozo, saco la herramienta, entubo y después de entubar vuelvo a cementar. Dejo que el cemento se seque y avanzo con la próxima etapa. Y así sucesivamente
hasta que llego a la profundidad final del pozo. ¿Que cuál es? O la profundidad en la cual va a estar el petróleo. ¿Eso se entendió? ¿Alguna duda respecto a lo que dije? Para el compañero que pregunta lo de las cuplas, sí, tal cual. A ver, cuando yo digo, por ejemplo, estamos en la cañería guía y digo, hay que entubar la cañería guía, que entubar la cañería guía significa meter 500 metros de casing, yo no meto un casing de 500 metros, ¿sí? Son casing de 10 metros, que entre ellos se unen con cuplas. ¿Sí? Entonces, si no vienen con las cuplas puestas ya, bueno, la gente de la boca de pozo tiene que agarrar el casing, ponerle la cupla, después acoplar el otro casing, bajarlo, acuñarlo en la boca de pozo, volver a enroscar una cupla, volver a poner otro casing, sacarle la cuña, bajar eso y acuñar el otro casing, y así sucesivamente hasta que llegue al fondo. ¿Verdad? Así funciona la maniobra de intubación. Se va colocando un casing tras otro hasta llegar a la profundidad final, hasta, digamos, hasta esa profundidad a la que se llegaba en ese momento. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, buena pregunta. Me están preguntando que, supongamos, cañería guía, ¿sí? Ya la hice, la entubé y la cementé. Y ahora tengo que perforar, como dije, con un caño más chico, o sea, con un trépano más chico, que pueda pasar por el interior del casing. Sí, tal cual. Paso, perforo hasta la profundidad que me digan, saco el trépano y ahora tengo que entubar. Pero ojo, que no entubo con el mismo casing que había entubado antes. Ahora tengo que colocar un casing más chiquito. ¿Sí? Es decir, que cada vez que yo haga una nueva etapa, voy a tener que ir reduciendo los diámetros, tanto del trépano como del casing. ¿Sí? Porque si no, no lo puedo entubar, no va a entrar, digamos. Así que en cada una de las etapas se van reduciendo los tamaños. Cuando hablo de tamaños, hablo de diámetros de los trépanos y a su vez del casing. Por ejemplo, supongamos que yo arranqué el pozo con 12 pulgadas, es decir, perforé con un trépano de 12 pulgadas. Esto es muy común en Mendoza. Se arranca con 12 pulgadas, se llega hasta la cañería guía y se entuba con 9,5 octavos. ¿Sí? Fíjense que ya no se entuba con 12. El caño no va pegado al ras del pozo. El caño deja un espacio para que después entre el cemento por los costados. 9,5 octavos, lo normal. ¿Sí? Y ahora, una vez que entubé el 9,5 octavos y cementé, ¿bien? Lo que hago es perforar ya la última etapa, entonces suelen hacer dos etapas, más de eso no. Se realiza la otra etapa que consiste en un pozo de 7 pulgadas. ¿Sí? Fíjense que entubé 9,5 octavos y ahora perforo 7 pulgadas. Y entubo 5 pulgadas y media. Entonces fíjense cómo voy achicando cada vez más los diámetros. ¿Sí? Por eso se dice que tiene forma telescópica, porque si lo ven, parece un telescopio. ¿Bien? No, no, bien, buena pregunta, no. A ver, el entubado siempre llega hasta la superficie, fíjense en la imagen. Yo tengo la cañería guía, que sería la marroncita, ¿sí? Que llega hasta la superficie, y después instalo la intermedia, pero no llega hasta el fondo, no llega hasta acá, sino que llega también hasta la superficie. Y después instalo la otra, que tampoco llega hasta acá, llega hasta la superficie. ¿Sí? Todos los casings llegan hasta la superficie. Bien. O sea, no es que se une una etapa con otra, sino que como que son independientes y el casing llega hasta la superficie siempre. Hay una excepción, que es lo que ustedes están viendo ahí, que se llama liner, pero ya lo vamos a ver ahora cuando les explique cómo funciona el liner. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Está bien, está bien. Sí, yo no me he dado cuenta de decirles eso, que llega hasta la superficie, los casings. No siempre, por lo general. En caso de que no llegue hasta la superficie, se llaman liners, no casing, pero es lo mismo. Ahora les voy a explicar bien cuál es uno y cuál es.
Bien, entonces, voy a estar pendiente del chat, vamos a seguir, cualquier cosa me pregunta. Vamos a seguir con los tipos de cañería, porque hay bastantes tipos de cañería. Básicamente, las cañerías las podemos diferenciar, todas son casing acá, tanto la guía como la intermedia, como la aislación, como el liner, son casing. Nada más que cambia su nombre debido a que cada uno cumple una función distinta. ¿Sí? Es por eso que cambian el nombre de las cañerías. Pero todas las cañerías están compuestas por una sarta de casing, siempre. ¿Bien? Perfecto. Vamos a arrancar con el C. ¿Sí? Fíjense que el dibujito va a seguir estando, así que no se hagan problemas. El dibujito va a estar siempre y voy a ir cambiando un poquito el texto de las imágenes y nada más. Vamos a hablar de la bodega y el cellar. Primero que nada, ¿qué es la bodega? ¿Ven eso negro que está en el dibujo? Esa es la famosa bodega. Nosotros tenemos el nivel del suelo acá, ¿sí? Digo nivel del suelo, no estoy hablando del piso de trabajo. Ahí está la tierra, el suelo. Y nosotros tenemos una bodega. ¿Qué es la bodega? Bueno, es básicamente un cuadrado de cemento que se hace en bodega, una especie de sótano, imagínense. Es una, como dije, un cuadrado de cemento en el cual se instala un cellar. Ahora les voy a comentar qué es. Pero antes vamos a seguir hablando de la bodega. La bodega ya está lista cuando nosotros llegamos al pozo para poder perforarlo, cuando llegamos al yacimiento, con el equipo de perforación, la bodega ya está. ¿Sí? Y el cellar, que es un caño que va clavado en el cemento, también está. Ya está puesto todo, listo. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es montar el equipo sobre la bodega para empezar a perforar. ¿Bien? Entonces ahí tengo que avanzar con la perforación. ¿Por qué la bodega es un receptáculo, un cuadradito de cemento, un cuadradito que está profundo, tiene un par de metros de profundidad? Bueno, esto se debe básicamente a que por lo general tengo muchas filtraciones de lodo. Para que el lodo no caiga sobre la tierra, siempre es conveniente que caiga sobre un elemento no tan poroso y permeable. Si bien el cemento es bastante poroso y permeable, es menos poroso y permeable que la tierra. Entonces, siempre es conveniente, digamos, que caiga sobre la bodega. Bien. El cellar, entonces, ¿qué es? Como dije, todo esto de la bodega y el cellar ya está puesto en el pozo. Solamente hay que, digamos, esperar ¿cómo es? O sea, nosotros llegamos y lo utilizamos y listo. Ya está. Eso lo realiza la gente de ingeniería civil de las empresas petroleras. Entonces, llegamos, como dije, está el cellar puesto allí. ¿Para qué ocupo el cellar? Fíjense, el cellar está acá en la imagen. Es ese cañito rojo que se ve, ¿sí? Que básicamente es un cañito de, como dice ahí, 3 metros de largo. Más de eso no tiene. ¿Sí? Es un caño chico que está metido en la tierra. Pero son 3 metros, ¿no? ¿Para qué sirve el cellar? Muy simple. ¿Se acuerdan que yo dije que el pozo petrolero se perfora con una inyección constante de lodo y como lo inyecto también lo voy sacando? El cellar sirve para poder instalar la pipa de salida lateral. ¿Se acuerdan que lo mencionamos en la clase anterior? ¿Sí? Miren, vamos a hacer un dibujo. No, no me deja hacer un dibujito. Ahora voy a hacer un dibujito. Nosotros tenemos el pozo. Miren. Acá estaría el cellar. Y por encima del cellar se suelda y se instala el caño lateral para que cuando yo meta lodo lo pueda sacar por este espacio. ¿Sí? Si yo no tengo cellar, no puedo arrancar la perforación con lodo. Y eso es un problema, porque el lodo es importante en una perforación. Ya dijimos que el lodo me lubrica, el lodo me limpia la zona, y el lodo me permite avanzar con la perforación. Si no tengo lodo, no voy a avanzar con la perforación. El cellar es un elemento muy, muy importante. No es una cañería, un casing como tal, porque es un pedazo de fierro, ¿sí? Fierro cilíndrico de 3 metros de alto, nada más, que está puesto ahí. ¿Bien? Pero es muy importante operativamente hablando. A mí no me puede faltar un cellar. Si me falta,
realmente los primeros metros, que son la cañería guía, cuando hablo de primeros metros podemos llegar hasta los 500 metros, sin lodo es un problema enorme, ¿sí? Es un problema enorme. El lodo es de vital importancia. La bodega la realiza, como dije, la gente de ingeniería civil, ¿sí? No es que aparece por arte de magia, yo digo, nosotros llegamos y está ahí. No es que estuvo ahí siempre, sino que hay una rama de cada empresa petrolera, que es la ingeniería civil, que es la que se encarga de... Esto nosotros no se nos explicamos, pero cuando nosotros llegamos al yacimiento, está todo divino el yacimiento. Súper plano, la bodega re bien instalada. Bueno, imagínense que antes de eso era una montañita o una colina o algo así, el pozo o la zona donde se va a realizar. La gente de ingeniería civil se encarga de dejar el terreno súper plano, o sea, lo más plano que se pueda. Hay agrimensores que se encargan de medir que el terreno esté lo suficientemente plano y compactado como para que me soporte el peso del equipo. Y después se encargan de poner la bodega y colocarle el cellar. El cellar tiene que estar recontra bien instalado, ¿sí? Igual que la bodega. Yo no puedo, suponiendo que trabajemos en la parte de ingeniería civil, yo no puedo poner la bodega donde a mí se me dé la gana, porque hay un diagrama de pozo y ese diagrama me dice que el pozo tiene que estar en X coordenada, ¿sí? Si yo escapo a la X coordenada, estoy en problema. Así que la bodega y el cellar se ponen justo encima del lugar donde dice el mapa del pozo que se tiene que colgar. ¿Bien? Perfecto. Esto del cellar y la bodeguita quedó entendido. ¿Alguna duda? Profe, Sí. ¿por qué dice que se ocupan muy pocos pozos si es tan importante? Bien, bien. Esto de, a ver, esto de que se ocupa en algunos pozos es medio contradictorio, porque hay muchas zonas en donde no ocupan el cellar y prefieren perforar los primeros 3 o 4 metros, ¿sí? Un poquito más, tal vez unos 10 metros sin lodo, y ahí se instala una especie de cañería provisoria. ¿Bien? Eh, Aún así, siempre es conveniente llegar y que el cellar esté instalado. Pero sí es verdad que en algunos pozos no se utiliza, ¿sí? Porque se perforan, como dije, los primeros 10 metros sin lodo y después se instala una cañería provisoria, ¿sí? Una cañería que me va a servir para poder instalar la pipa de salida lateral y allí poder, digamos, recircular el lodo. ¿Quedó más o menos? Aún así, como digo, lo más conveniente siempre es que la gente de ingeniería civil nos instale un cellar, si no cuesta nada. Como dije, un caño de 2 o 3 metros. Bien, seguimos. Luego de haber instalado el cellar, haber instalado la pipa de salida lateral, o la cañería o el caño lateral para la circulación de lodo, se perfora la zona de la etapa guía y una vez perforada se tiene que entubar y cementar como corresponde. La cañería recibe el nombre de cañería guía y tiene varias funciones, ¿sí? La primera función, muy importante, es la de dar integridad a esos primeros 300, 400 metros. ¿Por qué? Porque en esos 300, 400 metros de profundidad, las rocas no son rocas como tal, sino son rocas consolidadas, que se llaman. ¿Qué significa esto? Bueno, son capas de roca que uno las golpea y se rompen enteras, porque no han tenido la suficiente presión como para generar una roca bien dura y bien maciza que no se rompa fácil. Entonces es una zona donde hay mucho desmoronamiento, el pozo se desmorona mucho. Entonces sí o sí tengo que colocar una cañería. La cañería guía me sostiene estas rocas o capas de rocas no consolidadas. La segunda gran función es que me permite armar la boca de pozo. Esto ya lo vamos a ver al final de la clase. Pero todas estas cañerías, como dije, van colgadas desde la superficie, ¿sí? Y la cañería guía es la única que me va a sostener al resto de las cañerías. Por lo tanto, tiene que ser una cañería robusta, ¿sí?
con un buen espesor de pared y también tiene que estar cementada en su totalidad, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero se cementa toda por los costados. El resto de las cañerías no, se cementa solamente una partecita. Esta va cementada entera. ¿Por qué? Y porque el resto de las cañerías que yo cuelgo van colgadas de esta cañería. Entonces necesita estar bien adherida al piso, como para que no se rompa o se desmorone alguna parte del pozo que me genere algún tipo de daño en esta cañería. ¿Sí? Y en tercer lugar, y que acá, como dije, en Mendoza es muy importante, la cañería guía protege la zona de los acuíferos naturales. ¿Sí? Acuíferos naturales dulces. A ver, si hay acuíferos naturales salados, a mí realmente no me interesa que se proteja mucho el agua. ¿Sí? Porque los acuíferos salados inclusive no sirven ni para cultivo. ¿Sí? Tal vez sirve para pegarse, digamos, para llenar piletas en verano, esas cosas, pero no sirve para tomar. ¿Sí? A mí el único agua que me interesa cuidar como tal es el acuífero natural de agua dulce. Acá en Mendoza los acuíferos naturales de agua dulce se encuentran alrededor de los 100, 200 metros, un poco más profundos algunos. ¿Sí? Pero entre los 100 y los 300 metros, para decir un número, ya hay acuíferos naturales dulces que sí o sí tenemos que proteger. Entonces la cañería guía se encarga de esta protección. ¿Sí? Bien, se entiende cuando digo protección a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, el pozo va a estar lleno de petróleo, lodo y otros elementos, y la cañería evita que este lodo y demás cosas contaminantes se metan en las rocas, porque obviamente están en contacto con el metal, y el metal no los deja pasar, es un material impermeable. ¿Sí? Bien, en el caso de la cañería intermedia, que es la amarillita que ustedes ven ahí en el dibujo, la amarilla, la cañería intermedia no se utiliza siempre. La cañería intermedia es una cañería que se utiliza solamente en casos contados con los dedos de la mano. A ver, ¿en qué casos ocuparía yo la cañería intermedia? Sí, la cañería intermedia sirve para evitar problemas, no más que nada para eso. ¿A qué me refiero con problemas? Y supongamos, estoy perforando, ya entubé la cañería guía, la cementé, todo perfecto, y estoy perforando. Y ya voy por los 900 metros, un poquito más, y me encuentro una roca que tiene admisión de fluido. ¿Qué significa esto? Que la roca me está quitando todo el lodo, se lo está chupando, se lo está absorbiendo. ¿Qué pasa? Hay admisiones de fluido que uno las puede evitar agregándole algún químico al lodo y ya está. Hay otras que son un poco más grandes y que las puedo evitar con una cementación a presión, una maniobra medio extraña, pero se puede evitar. Y ya cuando las admisiones de fluido son muy muy grandes y me hace perder muchísimo lodo, lo conveniente es solucionar el tema o el problema con una cañería. Ya está. Instalar una cañería, una vez instalada la cemento y una vez cementada, ya está. Eso me permitió aislar el problema. ¿Sí? Entonces las cañerías intermedias sirven para eso. Sirven más que nada para poder digamos, evitar algún tipo de problema. Por eso digo que no son necesarias en todos los pozos. Si yo sé que la zona que estoy perforando no es problemática y no presenta grandes problemas, ¿sí? No hace falta una cañería intermedia. Entonces el pozo se diseña sin cañería intermedia. Eso es importante que lo tengan en cuenta. El pozo no es que yo voy ahí sobre la marcha viendo qué cañerías le pongo, que pozo ya está diseñado desde el principio, antes de arrancar el pozo. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo hago para saber si voy a tener o no problemas? Simple, y es que hoy en día, al menos en Argentina, la gran mayoría de las zonas petroleras ya están exploradas en su totalidad. Así que yo ya sé si me voy a encontrar o no con problemas. O sea, la gente que tiene que hacer la perforación ya sabe cómo es la zona. Ya sabe que esos problemas no aparecen. ¿Puede aparecer algún problema? Sí, por supuesto. ¿Sí?
Acá cuando yo diseño un pozo no hablo de el problema no va a aparecer. No, hablo de que la probabilidad de que ocurra un problema es baja, pero no quiere decir que no pueda pasar. Así que sí hay que tener ahí de respaldo el número del vendedor de casing como para decirle, mira, tuvo un problema, tenés ya una intermedia de, no sé, 7 pulgadas. Pero ya, lo necesito urgente. Ahí el vendedor de casing hará un negociado o una especie de precio mayor por la urgencia, que eso siempre pasa. Los precios no son los mismos si yo los encargo con tiempo que si encargo con urgencia. Y se encargará de la distribución para llevarlo al pozo y demás. Hay una parte de ventas y de compras que se encarga de eso en cada empresa. Pero como para contarles cómo se maneja la cosa. Bien. La admisión de fluido es uno de los problemas que pueden encontrarse en un pozo. Hay muchos problemas más, como por ejemplo atravesar una formación de sal. Los domos salinos o formaciones de sal son malísimos porque cuando yo las atravieso, el lodo, como es con agua, el agua empieza a disolver las sales, me densifica mucho el lodo, me complica la maniobra de recuperación del lodo y a su vez empieza a deshacer la roca, entonces me empieza a agrandar el pozo en esa zona. Ahí automáticamente tengo que intervenir como una cañería, no me queda otra. Es lo mejor. Bien, antes de pasar a la otra cañería, ¿cómo van? ¿Se está entendiendo? Buenísimo. ¿No hay ninguna duda, nada? Seguimos entonces. Bien, pero bien, bien. Entonces ahora vamos a pasar a la cañería de aislación. La cañería de aislación sí es una cañería obligatoria. Bien, es decir, hasta ahora hemos visto dos cañerías obligatorias. La guía, la guía es obligatoria, ¿eh? No se los dije, creo, es obligatoria. Sí o sí, todos los pozos petroleros llevan una cañería de guía. Y la cañería de aislación, que digamos es obligatoria también. ¿Qué función cumple la cañería de aislación? Bueno, la cañería de aislación es esta cañería que va a llegar hasta la zona productiva, va a llegar hasta la roca donde tengo el pozo, y es la cañería que va a estar en contacto directo con el petróleo. Se llama de aislación porque su función principal es la de aislarme el petróleo del resto de las rocas y de esa manera, primero, evitar pérdida de petróleo, como dije, y en segundo lugar, evitar la contaminación de las distintas rocas. Todas las cañerías, la intermedia y la aislación, van colgadas del cabezal del pozo. ¿Bien? Y al igual que la cañería intermedia, la cañería de aislación no se cementa en su totalidad. ¿Sí? Solamente se cementa, en el caso de la cañería intermedia, ya vamos a ver la semana que viene un poquito más en detalle, pero la intermedia solamente se cementa la zona del problema y en el caso de la aislación solamente se cementa la zona productiva, la zona de interés que se llama en el petróleo. Perdón. Entonces, para resumir un poquito el tema de las cañerías obligatorias, si yo les llego a preguntar cuántas son las cañerías obligatorias en un pozo o cuál es el número mínimo de cañerías que debe tener un pozo petrolero, la respuesta es dos. Dos. ¿Sí? ¿Qué cañerías son? Fácil, la cañería guía y la cañería de aislación. Las cañerías obligatorias. ¿Sí? La norma API y el reglamento, digamos, toda la ley argentina establece que como mínimo tienen que ser esas dos cañerías, siempre. ¿Por qué? Porque la guía protege acuíferos y da integridad a las zonas no consolidadas, además de sostenerme las otras cañerías, y la de aislación es la que evita que el petróleo entre en contacto con el resto de las rocas. ¿Sí? La intermedia, ¿por qué no es obligatoria? Y porque la intermedia solamente me aísla algún tipo de problema, ¿sí? O algún inconveniente. Si yo no tengo inconveniente, no tiene sentido colocar un poco. Solo eso.
Y ya por último, vamos a hablar un poquito del liner, ¿sí? Fíjense, el liner es la cañería celeste o azul que ven ahí, ¿sí? No sé qué color la ven, pero es la que está al final. Fíjense que el liner tiene una particularidad, y es que es la única cañería que no llega hasta la boca de pozo. Es la única cañería que no llega hasta arriba, ¿eh? El liner, justamente, es eso. Es un casing que se va acoplado al fondo de la última cañería entubada. ¿Sí? Repito, el liner es un casing o una sarta de casing que va acoplada o colgada del fondo de la última cañería que entubé. ¿Sí? En este caso, de la cañería de aislación. Se usan muy pocos pozos, ya que tiene básicamente como función, digamos, supongamos que estamos en esta situación, miren, para que lo entiendan un poquito mejor, voy a dar un ejemplo. Yo tengo un pozo, ¿sí? Tengo un pozo que ya está hecho. Y de repente viene la gente de reservorios y me dice, che, mirá, si perforamos 100 metros más, podemos hacer más punzados y poder recuperar un poco más de petróleo. Bueno, genial. Entonces, ¿qué hago? Mando a llamar a un equipo de perforación, perforo 100 metros más. El tema es que ahora, esos 100 metros los tengo que entubar. Pero es un garrón, imagínense, disculpen la palabra, pero tener que entubar por 100 metros un caño que vaya desde el fondo hasta la superficie otra vez. Porque sacar la cañería de aislación es un problema, porque tengo que ir, cortar la zona que está por encima del cemento, después ir con una fresa, romper todo el cemento con la cañería, sacarla, es un quilombo bárbaro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la opción más rentable? Poner un liner. Fácil. ¿Cómo es el liner? Es un casing que va, como dije, colgado mediante una herramienta que se llama colgador de liner, original el nombre, pero es así, colgador de liner. ¿Qué hace el colgador? Tiene una serie de mordazas que quedan agarradas a las paredes del otro casing y listo, me sostiene el casing en el fondo, ya está. Entonces de esa forma evito gastar demasiado dinero en poner un caño gigante para cubrir solamente los 100 metros que me faltan de cañería. ¿Se entiende? Que son los que he hecho nuevo. El liner sirve para eso, más que nada. El liner sirve para cuando yo ya tengo que intervenir un pozo, ¿sí? Tengo que intervenir un pozo y, digamos, que ya está hecho, que ya está terminado hace mucho tiempo, entonces lo tengo que intervenir, agrandarlo, y bueno, ahí sí me conviene poner un liner. Si yo estoy haciendo un pozo nuevo, no voy a poner un liner de aislación, me conviene ponerlo directamente entero. ¿En qué casos sí puedo colocar un liner en una cañería intermedia, por ejemplo? En vez de colocar la cañería intermedia hasta arriba, puedo colocar un pequeño liner en la zona del problema y ya está. ¿Ven? Y ahorro dinero porque no gasto tanto en caños. Si viene en colgador, una herramienta no tan barata, pero no es igual de caro que una sarta de casing de 2000 metros, ¿entiendes? No va a ser igual de caro nunca. ¿Eso se entendió? ¿Alguna duda respecto del liner? Ahí en la diapositiva que van a tener en la página van a encontrar que hay varios tipos de liners. Hay liners para poder producir, hay liners de aislación que decía, pero bueno, ya los estuvimos comentando más o menos. No vamos a entrar en muchos detalles respecto del liner. Bien, entonces ahora les voy a explicar un poquitito la maniobra de intubación, si quedó todo claro. Recuerden que esta maniobra se realiza por etapas, es decir, yo perforo una etapa, entubo esa etapa, cemento esa etapa y dejo que el cemento frague. Una vez que el cemento fraguó, avanzo, es decir, otra vez, vuelvo a perforar la segunda etapa, entubo la segunda etapa y cemento la segunda etapa dejando que el cemento frague. Y así sucesivamente. Perfecto. El tema es, ¿cómo hago para entubarlo? Porque yo le estoy diciendo entubo, pero no les estoy explicando bien cómo se entuba. Bueno, entubar es una maniobra relativamente sencilla. Primero que nada, supongamos que vamos a entubar la cañería guía. La cañería guía llega hasta los 400 metros. Entonces, cuando se perfora hasta los 400 metros, ¿sí?
poquito más, un poquito menos, ¿sí? Puede haber ahí un margen de error, no hay problema. Siempre es conveniente que sea un poquito más, nunca quedarse corto, siempre un poquito más. Supongamos que perforamos 402 metros. Según lo que ha leído el jefe del equipo, perforador, recuerden que nosotros medimos la distancia en función de las medidas de cada barra que vamos metiendo al pozo. Entonces, la gente del pozo me dice, che, llegamos a los 400 metros. Buenísimo. Entonces, ahora que se hace, se repasa el pozo. Esa es la primer maniobra. Se repasa el pozo. ¿En qué consiste? Simple. Sacar barra de sondeo y meter barra de sondeo. Sacar barra de sondeo y volver a meter barra. Es como dije, es como cuando hago el agujero en la pared con el taladro o en una madera, donde quieran. Meto y saco después de haber hecho el agujero, cosa que de repasar el agujero que quede lo más cilíndrico posible, lo más uniforme posible, o regular. Eso es repasar el pozo. Se puede hacer uno o dos repasos dependiendo lo que digamos, el jefe de equipo o el company man, que es el encargado del pozo, decide. Una vez hecho el repaso del pozo, acá no lo he puesto, pero se tiene que hacer lo que se llama la circulación de lodo dentro del pozo. Es decir, se baja la herramienta y el trépano queda casi tocando el fondo, ¿sí? Queda, digamos, colgado, toda la sarta con el trépano, y se le inyecta lodo al pozo, nada más. ¿Sí? Se lo hace circular al lodo. Se le mete y se le saca lodo. Aproximadamente 2 o 3 volúmenes del pozo. ¿Sí? Si el pozo tiene, por ejemplo, 400 metros cúbicos, bueno, desplazaré, o sea, meteré y sacaré 800 metros cúbicos ¿cómo es? De lodo. Una exageración, 400 metros cúbicos, supongamos 40, casi, más redondeado. 40 metros cúbicos, bueno, meto otros 80 o 100, hago circular. Es decir, bombeo eso al interior del pozo y lo saco, por supuesto. ¿Para qué se hace esto? Básicamente porque el lodo genera un revoque en las paredes del pozo. ¿Qué quiere decir esto? Que parte del lodo se tiende a meter en la formación y me genera un revoque, como el revoque que se hace en las paredes con los trabajos de albañilería, lo mismo. Es un revoque, entonces ese revoque le da integridad a la pared del pozo y evita que se empiece a desmoronar, se empiece a caer cualquier cosa. Una vez que se hizo la circulación del lodo, se procede a el perfilado, a pozo abierto. ¿Sí? Este era el trabajo que yo hacía antes de la cuarentena, trabajaba en perfilaje de pozos. Y básicamente consiste en introducir una serie de herramientas al pozo para poder verificar qué tipo de roca tenemos, las zonas, de qué espesor es el revoque de lodo. ¿Sí? En caso de tener que proteger los acuíferos naturales de agua, determinar dónde están los acuíferos, ¿sí? Ver el espesor que tienen, qué tipo de agua. ¿Sí? Todo eso se hace con una serie de herramientas que se introducen al pozo. ¿Sí? Fíjense que dice en caso de ser necesario. Bien, esto, ¿por qué? Porque en la perfilaje a pozo abierto, acá en Mendoza, se hace en la etapa de la cañería guía y en la etapa de aislación solamente en la zona de interés, en el fondo, donde sabemos que tenemos el petróleo. En Neuquén, por ejemplo, la zona de la cañería guía no es obligatorio realizar perfilaje para la protección de aguas, porque como ellos no viven en emergencia hídrica no tienen problema. Acá en Mendoza es obligatorio, en Neuquén no. Si tuviese una cañería intermedia y el perfilaje no me interesa saber qué es lo que me está causando el problema, a mí me interesa solucionarlo. ¿Bien? Y una vez que ya se terminó el perfilado, entra la gente del entubado. ¿Por qué digo entra la gente del entubado? Porque eh, si bien en el entubado ayudan los operarios del equipo de perforación, no son los encargados de la entubación, no. El encargado de la entubación es una empresa de entubación, una empresa aparte, que con la ayuda de los bocas de pozo se encargan de, con unas bombas especiales, válvulas especiales y demás, se encargan de, digamos, ir enroscando los tubing, los casing, perdón, casing, e ir metiéndolos al pozo uno por uno. Recordemos que en caso de no tener la cupla, se la tienen que ajustar, en caso de tenerla, no hay problema. Se enroscan como si fuesen barras de sondeo y se van metiendo al pozo.
A veces se les agregan un par de herramientas que si no me equivoco lo vamos a ver en la clase que viene, al casing, como por ejemplo los centralizadores, para que el casing quede centrado en el pozo, bien, y a la hora del cementado no se me haya corrido para un costado y me quede mal el anillo de cemento. No es lo mismo el cemento en un pozo que está con el casing totalmente centrado, bien, a el cemento en un pozo que si es así por fuera tiene el casing acá. Obviamente que el cemento es totalmente distinto, la cementación en este caso está mal hecha, ¿sí? Se tiene que centrar siempre en el casing. Para eso existen centralizadores, rascadores y un montón de elementos que vamos a ver bien en la clase que viene, ¿sí? Perfecto. Acá hay un gráfico, esperen que hay una duda. Sí, acá el compañero me pregunta que si, ¿cómo es el tema de que no se cementa todo, sino que por partes? A ver, esto depende de la cañería. Como dije, lo vamos a ver bien en la clase que viene, pero como adelanto, la cañería guía se cementa completa, ¿sí? Se cementa desde el fondo hasta arriba, hasta que sale cemento por la superficie. ¿Bien? No se cementa por la parte interna, se cementa por la parte de afuera para que se quede pegada al pozo. Mientras que la cañería intermedia o la cañería de aislación no se cementan enteras, solamente se le cementa una partecita. En el caso de la intermedia, la zona que tiene el problema. ¿Bien? Y en el caso de la cañería, digamos, intermedia, perdón, la cañería de aislación, perdón, se cementa solo la zona productiva, que es la zona que yo necesito que esté bien protegida por la cañería. ¿Quedó más o menos? Acá me preguntan si el casing de menor pulgada se coloca después de haber hecho la cementación. Sí, a ver, como dije, el tema es así. Yo perforo, entubo cemento y ahora tengo que seguir perforando con un diámetro más chico, ¿sí? Y una vez que perforé todo eso, se coloca un casing correspondiente al diámetro nuevo, un diámetro más chico, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Voy a dar un ejemplo concreto. Hago un pozo de 12 pulgadas, entubo un casing de 9,5 octavos. Cemento, bien, una vez que cementó, ahora tengo que perforar con un trépano de 7, por ejemplo, que es más chiquito que 9,5 octavos para que no toque el casing, por supuesto. Y una vez que hice eso, entubo con uno casing de 5 pulgadas y media, por ejemplo. ¿Bien? Sí, vaya, si se tienen que ir no hay problema. No, es que eso depende, ¿sí? Ahí me están preguntando si queda en contacto el cemento con el otro casing. Si yo cementara la cañería total, sí, quedaría en contacto con el otro casing, el cemento. Pero como dije, la cañería de aislación y la intermedia no se cementan hasta arriba, se cementan solamente una parte. Miren, si volvemos al dibujo, acá está, la cañería guía va cementada entera, hasta acá arriba. ¿Sí? Todo eso rojo que acabo de marcar es cemento, de los dos lados, por supuesto. En realidad de todos los lados, 360 grados. Bien. Y la cañería intermedia, tengo un problema acá. Bueno, cemento hasta acá nomás. ¿Bien? Entonces ven que no entra en contacto con la otra cañería. Y la de aislación, cemento solamente la zona de interés o zona donde está el petróleo. Y ya está. ¿Bien? Y ponele, profe, Sí, obviamente que el pozo llega hasta acá, ¿no? cuando vos pones cemento, Sí. ¿tenés que esperar un día, tenés que esperar día o podés mandar caña directamente? No, hay que esperar a que se seque. Hay que esperar a que frague. Sí, sí. Ah, listo. Sí. No, hay que Bien. esperar que frague. Una vez que está fraguado, esto lo vamos a ver bien la semana que viene, ¿sí? Pero yo entubo y cemento y espero que frague, por supuesto, ¿sí? Ese proceso de frague puede tardar de entre 24 a 48 horas, ¿sí? Son cementos de rápido fraguado. El tema es que una vez que fraguó,
No puedo seguir perforando ahí nomás porque tengo que revisar si el cemento está bueno o está mal. Bien. Por lo general se baja un perfil de calidad de cemento, una herramienta que me determina si el cemento ha quedado bien o ha quedado mal. ¿Qué significa que haya quedado mal? Si tiene burbujas, quedó mal. Bien. Si quedó la cañería corrida y hay más cemento de un lado que de otro, quedó mal. ¿Bien? Si hay una zona que no tiene cemento, quedó mal. ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer ahí? Una cementación correctiva, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Básicamente hago un agujero en el caño y le meto cemento a presión hasta que entre. El cemento va a romper el cemento viejo y se va a meter por todas las grietas y me va a quedar cementado. ¿Bien? Exactamente, sí, sí, cada vez que cementamos la operación de perforación se para, sí, 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 tal cual. Es más, no tengo un diagrama acá, pero hay diagramas de profundidad versus tiempo y van a ver que el diagrama, supongamos que a mí me encanta ocupar gráficos, si a ustedes no les gusta, me avisan, pero supongamos que esto es la profundidad, ¿sí? Y acá está el tiempo que voy tardando, ¿sí? Entonces, cuando yo perforo, va a ser esto la curva. Voy a ir avanzando en profundidad y en tiempo, pero va a llegar un momento en el que hace esto. Se pone derecha y después sigue, ¿sí? ¿Qué significa esto que se puso derecha? Significa que el tiempo avanzó, pero yo no avancé en profundidad. Ese tiempo es cuando se cementa. Cuando se cementa el pozo no se puede seguir perforando. Se cementa, se cierra y se deja que se seque. El tiempo que haga falta. Como dije, de 24 a 48 horas, como mucho. Como mucho. Son cementos especiales, cementos petroleros. No es el cemento Portland. El cemento Portland para la construcción es un cemento totalmente distinto al cemento que se utiliza. Si bien el principio físico y el principio químico es el mismo, si ambos son minerales que con el agua tienden a hidratarse, hincharse, liberar calor, entonces se termina endureciendo y secando y todo lo demás. Pero funcionan iguales, pero son cementos totalmente distintos. No es lo mismo el cemento petrolero que el cemento Portland. Al cemento Portland hay que agregarle sólidos como arena, ¿sí? Un poco de grava, mientras que al cemento petrolero solamente se le agrega agua, nada más. Y un par de químicos, por supuesto, pero agua. Están diseñados para agregarle agua, por lo general, nada más. ¿Alguna otra duda antes de seguir? ¿Nada? Buenísimo, buenísimo. Bueno, si tienen dudas me siguen consultando, no hay problema. Yo me he acostumbrado a revisar bastante el chat ahora, así que cada ratito voy y vuelvo al chat. Seguro después si ven la clase se van a dar cuenta que la gran mayoría de las veces o del tiempo está la pantalla ¿cómo es? Del navegador, pero es porque vuelvo a ver el chat. Entonces esa es la maniobra de cementación y ahora les quería comentar un poquito el tema de algunos esfuerzos que a veces perjudican un poco la intubación, la molestan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien iba a decir algo? Bien, seguimos. Fíjense que bueno, acá hay un gráfico que básicamente habla de presión interna, tracción, colapso, ¿sí? Miren, para hacerla simple vamos a hablarlo conceptualmente, no vamos a entrar mucho en el tema de gráfico. ¿Cómo es la cosa? Yo meto cañerías adentro del pozo, ¿sí? Las cañerías, en la punta, el primer casing lleva un zapato, que eso también lo vamos a ver en la clase que viene, que básicamente es una punta redondeada que evita que el caño se vaya clavando en las paredes del pozo y se me quede trabada la maniobra, ¿sí? Al tener la punta redondeada, si se quiere quedar trabado en las paredes del pozo, resbala y sigue bajando sin ningún tipo de problema. El tema es que hay varios tipos de zapatos, y uno es el zapato guía, ¿sí? Que solamente tiene la punta redondeada, tiene un agujero por el que pasa el lodo. Entonces, recordemos que esto es dato importante, yo no se los he mencionado, pero cuando paro la perforación, el pozo, por más que yo no le siga metiendo lodo, tiene que estar lleno de lodo, siempre.
durante la maniobra de intubación, el pozo también está lleno de lodo. ¿Por qué? Porque si está vacío se me desmorona. Así que tiene que haber algo que me la contenga las paredes. Y eso es el lodo. Que está bien, no se mueve, está quieto, pero bueno, al menos me lo sostiene el pozo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ir metiendo caños. Y como dije, hay dos tipos de zapatos. Uno que me deja que se llene, digamos, el casing por dentro, y otro que no. Otro que lo va a hacer flotar, como si yo quisiera meter un vaso de telgopor en el agua, ¿sí? Igual. ¿Qué va a pasar? Y el lodo me lo va a querer levantar de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Una de eso me dificulta la maniobra de intubación porque me empuja el casing hacia arriba, el lodo. Y otra cosa, es el tema de las presiones. A medida que yo bajo con el casing, la presión de colapso, es decir, la presión externa que ejerce el lodo en el casing, me lo puede romper, me lo puede hacer colapsar. ¿Qué es colapsar? Que implota. ¿Saben lo que es una implosión? Cuando, ¿Vieron cuando piso una latita de gaseosa? Bueno, eso es una implosión. Es decir, que la presión externa ha hecho que el objeto colapse, el objeto, digamos, se derrumbe sobre sí mismo. Eso le puede pasar al casing con las altas presiones que están en el fondo del pozo por lodo. ¿Bien? Entonces, para evitar esto, sí o sí, se tiene que ir llenando el casing. Como dije, hay un zapato que me deja que se llene solo. Eso no hay problema. Como meter un tubo en el agua, igual, va a traer el agua por el interior del tubo y ya está. El tema es qué pasa si yo tengo un zapato que no me deja pasar fluido y es como si yo quisiera meter un vaso de telgopor, no puedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esos casos? Desde arriba, con una manguera se le va echando lodo a medida que voy metiendo el casing. Se arma lo que se dice un programa de llenado sí, un programa de llenado de pozo durante la intubación. Se le va metiendo lodo al interior del casing para que, digamos, en primer lugar, no flote tanto y en segundo lugar, para que no, digamos, para que no sufra mucho por presiones de colapso. ¿Eso se entendió? ¿Quedó más o menos claro? Buenísimo, buenísimo. Tengan en cuenta que la presión de colapso es una presión, yo hablo del tema de la latita de gaseosa, sí, la latita gaseosa, obviamente cuando la piso se destruye porque es aluminio, sí, esto es acero, pero las presiones que se manejan en el fondo del pozo son altas, ¿sí? Son presiones bastante considerables que, si bien no es tan común que colapse un casing, pero puede pasar. Más que nada con los casing que tienen espesores de paredes chicos. Mientras más chico es el espesor de pared, ¿sí? Repito, mientras más chico es el espesor de pared, resiste menos el colapso. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Tener mucho cuidado. Bien, entonces, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar? Bien, seguimos entonces. Seguimos. Disculpen que me tardara tanto. Esto volvieron a pasar. Bien, entonces ya estamos, si no me equivoco, llegando al final, sí señores. Esta ya sería la última diapositiva para explicarles un poquito cómo es el tema de la boca de pozo. Vieron que les comenté que todos los casings llegan hasta la boca del pozo, ¿sí? Y eso es porque en la boca del pozo hay un conector que me permite sujetar todos los casings, ¿sí? Así de simple. Excepto el liner, obviamente, porque el liner se sujeta al fondo del último casing en tu boca. Pero el resto de los casings van hasta la superficie. Entonces, en la superficie, en la boca de pozo vamos a encontrar esto. El colgador tiene muchos nombres, miren, se le dice boca de pozo, obviamente porque es la boca del pozo. También se le dice
conjunto colgador empaquetador y también se le llama el colgador de casing. Y tiene esos tres nombres por los nombres con los que se los conoce. ¿Por qué se le dice conjunto colgador y empaquetador? Sí, en primer lugar porque me cuelga los casing, me los sostiene. Y en segundo lugar porque me los empaqueta, literalmente. O sea, nosotros tenemos en la unión de cada casing con el cabezal lo que nosotros llamamos conjunto empaquetador, que está conformado por una serie de gomas que me sellan herméticamente la unión. Entonces no deja que ningún tipo de fluido o presión salga por esa conexión, digamos. ¿Sí? Es como si le colocara un orri, para que se me idea, y una goma que me empaqueta el queso. Y ya está. Y eso evita el contacto de presiones y demás. Bien. ¿Cómo funciona el tema del colgador? Fíjense. Primero que nada, el colgador o la cabeza de pozo se, digamos, recibe nombre en función de la cantidad de secciones que tienen, ¿sí? Vamos a tener la sección A, sección B, sección C, D, E, F, G y así sucesivamente en función de la cantidad de caños que tengamos. La primera sección instalada sería la A, la segunda la B, la tercera la C y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Cómo es la cosa? Miren, nosotros instalamos la cañería guía que iría por acá, que acá la cañería guía no está. Entonces, a la cañería guía se le suelda la sección A. ¿Bien? La sección A siempre va soldada a la cañería guía. Sección A. ¿Sí? ¿Qué hace la sección A? Fácil. De acá voy a colgar la otra cañería. Ahora les comento que es esta que pasa por acá. ¿Sí? Esa que ven ahí pasa por acá. Entonces se cuelga en esta zona. Se cuelga por acá. Y me permite sostener, digamos, la sección B. Que en realidad va montada sobre la sección A. Fíjense, ahí está la brida. La sección B me va a colgar a la otra cañería que pasa por acá adentro. ¿Sí? Y la sección C, o sea, esto va a llegar hasta acá, acá también se va a empaquetar, mientras que la sección C ahora pasa por el interior, perdón, la cañería pasa por el interior de la otra y me la cuelga la sección C. Entonces fíjense que yo conociendo, digamos, la cantidad de secciones, puedo saber cuántas cañerías tengo colgadas hasta la superficie. Si yo tengo sección A, B y C, quiere decir que tengo una cañería colgada de la A, otra cañería colgada de la B, otra cañería colgada de la C, es decir, ya son 3 cañerías, pero la sección A está soldada a la cañería guía, así que hay una cuarta cañería. 4 cañerías que cuelgan, perdón, que tengo y que puedo identificar en función de la sección. El tema es, permítanme borrar acá unas cositas, porque fíjense que si contamos las cañerías, la guía no está dibujada, pero ahora se las dibujo. Contamos, acá tendríamos la guía, y si contamos las cañerías tenemos una con la guía que acabo de dibujar, 2 acá, 3, 4 y 5. Hay una cañería más de la que yo les dije. Yo les dije que si tenía 3 secciones, tengo una cañería por cada sección más la guía. Son 4, pero acá hay 5. Y simple, esta última, la más chiquitita que ven acá, no es un casing, es el tubing. ¿Cómo lo sé? Porque el tubing tiene un colgador aparte que se llama bonete o colgador de tubing, que es esto que ven acá, miren. Esto es el bonete. ¿Y cómo sé que es un bonete en una sección? Porque fíjense que es distinto, ¿sí? La sección tiene válvulas y medidores de presión y demás, mientras que el bonete no lo tiene, ¿sí? Bien, entonces, si yo les pregunto, escuchen la pregunta, si yo les llego a preguntar, contando el número de secciones en la cabeza de pozo, o en el cabezal colgador, empaquetador, o como le quieran llamar, si yo cuento la cantidad de secciones, ¿puedo saber con exactitud la cantidad de cañerías que tengo dentro del pozo? La respuesta va a ser no.
Y se estarán preguntando, pero ¿por qué si me está diciendo que puedo contarla? Sí, pero yo les pregunté con exactitud. Contar las secciones me va a permitir conocer con exactitud las cabezas, los caños colgados. Pero si llego a tener un liner, yo no lo puedo saber contando las secciones de una boca de pozo. ¿Sí? El liner solamente lo identifico, ¿sí? Básicamente agarro el legajo del pozo, miro y dice liner, digo, esto tiene un liner. Pero no hay otra manera de verificar que tengo un liner en el interior del pozo. ¿Bien? Así que esto sería la zona en la cual se cuelga. Repito, es un conjunto de bridas, por lo general es bridado porque soporta más presiones, puede ser a rosca, pero por lo general son bridadas las cabezas. Y digamos, tiene la particularidad de empaquetar el sistema y cada caño para evitar el contacto entre una cañería y la otra. O sea, cuando digo contacto me refiero al contacto de presiones y demás. ¿Sí? Y bueno, gente, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o algo que me quieran consultar, ya sea de la clase o de algo más que hayan visto. Con eso, ¿qué contenido hacemos? Bien, el cuestionario que sigue, que creo que es el cuestionario 5. Nada más. Ah, listo, dale. Yo hay veces que me voy a olvidar del número de los cuestionarios, porque hay algunas unidades que tienen 2, otras que tienen 1, ¿sí? Pero hoy día terminamos la unidad número 3, así que tienen que hacer los cuestionarios que estén dentro de la unidad número 3, que creo que es el 5. Yo creo que lo vi en el 4, me parece. No, el 4 estoy seguro que no es, porque la unidad 3, la unidad 2 tenía 3 cuestionarios y la unidad 1 tenía uno solo, entonces son 4 cuestionarios en total, así que para mí es el 5. Lo que sí no sé si hay 5 y 6 dentro Sí, tenemos el 5 y el 6. dentro de cementación. Sí, si ustedes se van, Sí. miren, si ustedes se van a la plataforma y agarran, digamos, la unidad número 3, los cuestionarios que estén dentro de la unidad número 3 los tienen que hacer. Supongo que son 5 y 6. Sí, el cuestionario 4 fue la clase anterior, sí, tal cual. Así que bueno, gente, no sé si no tienen ninguna otra duda, nos estaremos viendo la clase que viene, el viernes a la misma hora, como siempre. Recuerden que para poder repasar la clase la voy a subir a YouTube. Y si no la subo ahora, la subiré mañana o el domingo. El domingo, si la subo los domingos, por lo general no les escribo el domingo, che, gente, subí la clase porque es domingo. Nadie quiere ver un mensaje de un grupo de un curso un día domingo. Pero si están atentos al canal, les va a llegar sobre una notificación de que ya subí un video, así que revisen. Seguramente es de ustedes. Así que bueno, gente, si no tienen más dudas, nos estaremos viendo la semana que viene para ver la unidad número 4.